Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Sigues actuando así, un día no te quedará nadie. Ran está confundida, algún día sabrá quién la ama más. Y nunca aceptaré a esa mujer, nunca me rendiré. Traeré a mi hija de vuelta. Quería liberar a su hija de esa niña. Si Ran finalmente abría los ojos y comprendía lo que era correcto, volvería con su madre, brindándole el mismo amor y respeto que antes. Haz lo que quieras, dijo el señor. Finge estar enferma. Finge todo lo que quieras, pero te advierto, si sigues dando falsas alarmas, el día que estés enferma, de verdad, no te sorprendas si nadie viene. No me refiero solo a nuestra hija, también me refiero a mí. Me has engañado demasiadas veces. Los trucos de la señora nunca funcionaron. Ran nunca corrió a verla, solo preguntaba por su madre mediante breves llamadas telefónicas. Cada intento fallido hacía que sus excusas fueran menos creíbles. Si Ram va a permitir que su esposa intimide a su madre, que así sea. En el fondo, la señora creía que aunque Ram había elegido esposa, seguramente no sería tan cruel con ella. Dices que ella te intimida, pero tú eres quien la lastima. Padre e hija son igual de tontos. ¿Por qué están tan obsesionados con esa chica? Eso la ponía furiosa y amargada. Dos personas sin ningún sentido común, cegados por el encanto de esa mujer. Realmente estaba muy enojada. El señor no aguantó más, se levantó, la señaló y habló en voz baja. Deja de llamarla así, deja de molestar a la gente del antiguo trabajo de tu hija. Deja todo lo que estás haciendo y ten cuidado si planeas contratar a alguien para que la siga. Si te descubren, creo que Ran le rogó a su esposa para que lo dejara pasar la última vez. Si pierden la paciencia, algún día acabarás en los tribunales. Terminó de hablar y salió de la casa, dejando a la anciana sola, gritando y lanzando palabras enojadas al aire. En el restaurante tailandés. El restaurante no estaba demasiado lleno. Cuando Nin entró, se rió y dijo que era perfecto. No tendrían que esperar mucho ni pelearse por una mesa. Sin embargo, la mujer a su lado frunció el ceño y murmuró que comer a esa hora no era saludable. Pero esa queja no significó mucho, sobre todo cuando la razón por la que salieron tarde de casa fue por ella. En lugar de vestirse para salir a comer, terminaron haciendo algo completamente distinto en la habitación. Después de que terminaron de comer y pagaron la cuenta, Rand dijo que necesitaba buscar el baño antes de salir a hacer su siguiente recado. Nin asintió y esperó en la mesa. Todo parecía normal, una tarde tranquila como cualquier otra. Entonces ocurrió algo completamente inesperado. Mientras revisaba los datos de su teléfono para pasar el rato, alguien a quien no había visto durante un tiempo de repente corrió hacia ella y tiró de su brazo con tanta fuerza que su teléfono cayó al suelo. Mientras revisaba los datos de su teléfono para pasar el rato, alguien a quien no había visto durante un tiempo de repente corrió hacia ella y tiró de su brazo con tanta fuerza que su teléfono cayó al suelo. Ella quedó en estado de shock. Algunos clientes se giraron y miraron fijamente, murmurando mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. Y cuando finalmente vio quién era el atacante, sus ojos se abrieron de par en par, mirando con incredulidad. Esa mujer vieja de piel dura. ¿Dónde está mi hija? A sus veintitantos, nunca había sido agarrada ni arrastrada de esa manera. Esa misma mujer le había gritado muchas veces. Pero esto era mucho más agresivo. Te pregunté, ¿dónde está Ran? Nin tembló, no era de las que se dejaba manipular fácilmente. Te pregunté, ¿dónde está Ran? Nin tembló, no era de las que se dejaba manipular fácilmente. Nunca le gustó que le intimidaran, pero enfrentarse a alguien que había perdido por completo el control, a alguien inestable, la aterrorizaba profundamente. Ni no tenía ni idea de hasta dónde podría llegar esta anciana. No sabía qué pasaba por su mente y en el breve instante en que miró a su alrededor, vio a Ag, el antiguo rival de su esposa, de pie a lo lejos, observando con satisfacción. Se juntaron. ¿Qué planeaba ese hombre y esta mujer? ¿Qué te pasa? Susurró entre dientes y en voz baja.
Montar una escena en público era lo último que quería, por muy enfadada que estuviera, Nin se contuvo. Hoy en día las noticias se propagaban más rápido. En cuestión de minutos, los videos de esta aterradora escena podrían estar por todas partes en internet. La anciana quizá no sufriera, pero ella, ejecutiva de una importante empresa, con su apellido, solo podía perder. Ve a buscar a Ram para que hable conmigo, exigía la mujer mayor una y otra vez. Parecía completamente descontrolada, sin lógica ni control. No le importaban las miradas de la gente, solo quería una cosa, a su hija. Fue agotador, habían huido de todo esto, pero la fuente del problema los perseguía de todos modos. Aunque con esto terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.